que en realidad es totalmente retroperitoneal, es ubicado en la línea media y también ocupa la parte izquierda. Su topografía es más lumbar que anterior, ¿ya? Ustedes saben que está formado por dos tipos de tejido, uno que sería los acinos pancreáticos, que es el que nos interesa, ¿verdad? Que es en realidad la parte glandular adenomorfa y que responde a estímulos nerviosos y endocrinos, o sea, neuroendocrinos. La otra parte es la de los islotes parenquimatosa, los islotes de Langerhans, que ustedes ya los conocen, que es la parte endocrina netamente, ¿verdad? Estos tejidos están rodeados de tejido adiposo, fibroso y elástico, lo que ahora hace o le da firmeza a la glándula. Está irrigada por la mesentérica superior en sus principales partes, donde da las pancreáticos duodenales, las pancreáticos superiores y las pancreáticas inferiores, ayudada por la arteria esplénica. El retorno venoso, el sistema porta enteramente a través de la vena esplénica, que es la principal que la atraviesa, ¿verdad? Y también con los mismos ramos, al revés, ¿no? Los pancreáticos superiores, inferiores, los pancreáticos duodenales, etcétera. Hay también del cuerpo y se van hacia la vena porta. Hemos hablado bastante de esas dos características. Anatómicamente también tiene tres porciones: la cabeza, que está en íntima relación con el duodeno, principalmente con la segunda porción del duodeno, ¿no? Y a través de este se comunica junto con su conducto pancreático hacia lo que es la papila de Vater o ampolla de Vater. Se une previamente el Wilson con el colédoco, ¿verdad? Que también lo hemos descrito en la parte de vía biliar. En ocasiones la cabeza tiene un proceso uncinal, es muy frecuente, es decir, como si fuese una prominencia o una segunda cabeza más pequeña, con su propio conducto, que es el de Santorini, que sería un accesorio. El Santorini puede ir junto con el Wilson, pero generalmente desemboca más distal, correspondiente a lo que es la carúncula menor, en la segunda porción del duodeno. Esa es la característica. El Wilson colecta todo lo que es la parte acinal, es decir, todas las secreciones que forman las células centroacinales, acinales, etc., del tejido pancreático. En cambio, la parte endocrina, ustedes saben, va directamente al torrente sanguíneo, ¿verdad? Directamente a la sangre, no al conducto. Otra parte del páncreas es el cuerpo. El cuerpo generalmente, el cuerpo y la cola, ¿no? Las tres porciones. Son parte de la glándula simplemente anatómica, no hay gran importancia como la cabeza del páncreas. De hecho, la cabeza del páncreas se forma una anterior y una posterior y finalmente se fusionan. En ocasiones puede haber malformaciones, tal vez el páncreas anular, ¿verdad? Que puede rodear esta formación al duodeno y producir patología biliar obstructiva. Siempre que haya anormalidad en el páncreas, se relaciona con el cáncer pancreático. Entonces, es un órgano muy delicado, muy lábil y muy importante
para los procesos digestivos del cuerpo. Los acinos tienen una forma adenomorfa, como todo proceso glandular del tubo digestivo. Estos acinos tienen células especializadas que funcionan junto con los procesos metabólicos de todas las células, cuyos principales componentes son el CO2 y el H2. Ustedes saben que aquí esto da lugar al ácido carbónico y de aquí se va a lo que es el bicarbonato con un desprendimiento de un átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno sale de la célula y se queda el bicarbonato. El bicarbonato es el principal componente para la homeostasis del conducto y de la célula pancreática. El metabolismo pancreático es fuerte, ¿no? Y está principalmente dependiendo de los procesos adenosin-trifosfato y adenosin-monofosfato, principalmente en su parte cíclica. Este cataboliza todos los procesos de aquí y todos los procesos enzimáticos. Ahora sí, las enzimas son las que ustedes conocen. La principal es la lipasa, la amilasa, la carboxipeptidasa, la elastasa, la hidroxicarboxipeptidasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para las proteínas. Son enzimas lisadoras de grasa, de hidratos de carbono, o perdón, de glucosa o azúcares, y de proteínas. Entonces ahí tenemos los principales componentes de lo que es la fisiología pancreática. Por el otro lado, la parte endocrina, ustedes conocen, tiene las células alfa, beta y las delta o epsilon, donde la alfa secreta el glucagón o glucagón, como dicen, las beta la insulina y aquí la somatostatina. La insulina es un factor muy importante para el metabolismo de los glúcidos. Y el glucagón en la parte pancreática ayuda a regular la secreción enzimática del islote, ¿ya? Y del acino. Entonces se puede convertir en un estimulador o se puede convertir en un inhibidor. Generalmente juega la parte antagónica de la somatostatina, que es un inhibidor neto. Y esta es la principal regulación o autorregulación del páncreas, ¿ya? El bicarbonato y somatostatina y glucagón. Entonces, ¿cuántos juegan? Si hay mucha secreción, entonces el glucagón y la somatostatina la inhiben completamente, ya pueden llegar a cero sin inhibición. Y al revés, si se necesita más, se depleta la somatostatina y el glucagón puede aumentar la actividad enzimática. Entonces aquí, ¿cómo funciona el páncreas? Lo mismo, el alimento es el principal efector, tiene osmoreceptores en el duodeno, hemos dicho que es para el alimento. Además está la secretina, la colecistocinina y el péptido inhibidor vasoactivo, son los principales
Entonces, ¿qué pasa? El alimento tiene una osmolaridad, un pH, etcétera, etcétera. Hemos visto que la bomba pilórica desprende un pequeño fragmento y el primero en reaccionar es la secretina. ¿Qué hace la secretina? Activa todo el proceso pancreático, ¿no? Estimula la secreción, la formación, el almacenamiento y la liberación de las enzimas. Estimula la secretina, la liberación de colecistocinina que viene desde la vesícula. Y también estimula la secreción de los procesos biliares. Otro gran efector de esto son los procesos intrínsecos, ¿verdad? Que serían, por ejemplo, los inflamatorios, la serotonina y la serotonina juega un rol muy importante a través no solamente de los procesos neuroendocrinos locales, sino también sistémicos. También aquí se libera lo que es los procesos de la acetilcolina. Otra vez, si hablamos de acetilcolina, estamos hablando de un proceso neuroendocrino en este caso, ¿no? Del proceso o reflejo vagal. El péptido inhibidor vasoactivo es inhibidor y se autorregula a sí mismo también dentro de lo que es la activación acinar pancreática. Viene del intestino delgado mayormente. Es decir, que una vez que se ha formado el quimo, sigue produciendo estímulos pancreáticos. Entonces tiene las mismas fases que el estómago. Una función cefálica, una parte cefálica, que está en relación netamente a hipotálamo, ¿verdad? Y reflejo vagal, color, olor, sabor, sensación y estímulo orofaríngeo. La fase glandular, propiamente dicha, ya que corresponde a la segunda porción del duodeno, donde, repetimos, la secretina, la colecistocinina son los factores principales. Y una fase intestinal, donde el péptido inhibidor vasoactivo, algunas elastinas, algunas motilinas, que van a también producir su acción en la secreción pancreática. Todo resulta en formación de estas enzimas, pero en su forma inactiva. Ninguna está activa. Y este es el rol principal del bicarbonato: prestarle un medio alcalino a la secreción, fuertemente alcalino, a veces es un pH de 9, ¿no? Entonces, para que esto no se active. Y está en su forma de reposo o proactiva. Es más evidente a nivel del metabolismo de las proteínas, que son las peores, ¿no? Entonces, la carboxipeptidasa, por ejemplo, se va en una forma sinógena, ¿no? La carboxipeptidoshidrogenasa. La tripsina como tripsinógeno, la quinotripsina como quinotripsinógeno, etc. Es decir, una proenzima. Esa es la primera secreción en el acino y en el túbulo pancreático. Si cambia cualquier cosa, entonces está principalmente determinada a cambios del pH, a cambios de la estimulación propia y a las diferentes fases intestinales. Entonces, a mayor producción, puede no darle tiempo a la regulación del bicarbonato. Entonces ahí viene el desastre, se autoactiva al bajar el pH,
al aumentar las estimulaciones, aquellas también, entonces estas proenzimas se convierten en enzimas activas. Eso se llama el proceso de pancreatitis aguda, desencadena el proceso inflamatorio. Entonces, esta es la parte principal bioquímica. No hay mucho tratamiento en esto, ¿verdad? Solamente es sostén. No conocemos, aparte de la somatostatina, un buen inhibidor de estos procesos enzimáticos. No hay. La somatostatina, tenemos un análogo que es el octreotide. Es un fármaco que viene en ampollas de 400, 500, 200, 300 microunidades, ¿no? Y este análogo o la forma pura inhibe la glándula pancreática, pero alrededor de 7 a 10 días. Posterior a esto se autorregula el mismo páncreas y lo inutiliza. Entonces tenemos esa ventana de uso que ayuda en muchas ocasiones cuando es muy urgente, ¿no? El problema de esto es que, como es un gran inhibidor, también inhibe todo, ¿sí? Todo lo del tubo digestivo. Entonces es por eso que no se usa, que no es el estándar en el tratamiento de la pancreatitis. Cualquier cosa que interrumpa el pH, por ejemplo, el solo hecho de traumatizar el conducto, altera esta homeostasis y se desencadena la enfermedad. Entonces, este sería el proceso fisiológico importante. Aquí vamos a hablar de la etiogenia, entonces, ¿no? De la pancreatitis aguda. ¿Qué es la pancreatitis aguda? Primero, es una respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome. Esa es la parte bioquímica. Todos estos procesos alterados que terminan en una autofagocitosis del tejido pancreático. Se empieza a lisar, hidrolizar a sí mismo. Por ejemplo, la elastasa es muy afín, ¿no? Esta enzima en su forma activa es muy afín al tejido fibroelástico, al tejido conectivo de los vasos. Entonces, esa actividad hace que también ataque la vascularidad del páncreas y sangre, ¿no? Entonces, lo mismo con la tripsina, etcétera, etcétera. La tripsina es una enzima muy activa que también estimula a las otras enzimas en su forma activa. En su forma inactiva, o sea, de tripsinógeno, no. Se convierte en un buen marcador del inicio de la pancreatitis aguda. Hay pocos laboratorios que cuantifican tripsina, pero es el laboratorio ideal. Y este proceso inflamatorio va a determinar, por tanto, un edema, sangrado, isquemia, necrosis de la glándula pancreática. Todas juntas o una sola de ellas. Obviamente la fase más benigna vendría a ser el edema, ¿no? Solamente inflamación, se edematiza en un tercer espacio y cede. Pero si progresa a las otras ya es peligroso y con una mortalidad elevada. Y esto determina una falla orgánica múltiple, es decir, la necrosis, la lisis, la rhabdomiolisis, la gastolisis, todo eso tapa el páncreas. Y es el primer efector de la falla orgánica múltiple. Pero el riñón, y si hablamos de que se tapa el riñón, estamos hablando de una insuficiencia renal aguda. Otra de las consecuencias de la pancreatitis aguda
a nivel pulmonar, ¿no? Bloquea los típicos cambios celulares y hace que no haya este proceso y se retenga agua y produce un tercer espacio, secuestro de agua, grandes cantidades de agua en todo el cuerpo, es sistémico. Esto cambia a su vez la osmolaridad, cambia el pH, etcétera, etcétera, y el principal problema del paciente es el desequilibrio hidroelectrólico. Severo, severo, ¿por qué? Porque al formarse un tercer espacio y está bloqueada la célula, entonces casi ninguno de las funciones propias celulares se llevan a cabo. Por ejemplo, en el pulmón, ustedes saben que tenemos los alvéolos, el espacio intersticial o intersticio y el vaso sanguíneo. Bueno, entonces, aquí hay un proceso de oxígeno y CO2. Esto se bloquea. Entonces, una de las principales complicaciones también del páncreas es el bloqueo de este espacio, y ese es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, dicen, o directamente distrés respiratorio, o insuficiencia respiratoria aguda. Es decir, no hay intercambio oxígeno-CO2, se bloquea. Esto baja la presión parcial de oxígeno, con serias consecuencias cerebrales, por ejemplo. Hipoxia cerebral, el paciente puede salir con EBCs, eventos vasculares isquémicos cerebrales. No respira, no ventila, entonces hay que intubarlo, hay que ponerle a presión el oxígeno, eso se llama presión positiva al final de la expiración. Y se convierte en un marcador, ¿verdad? Si cada vez necesitamos mayores valores de PIB, generalmente mayor a 5, quiere decir que esto está bien bloqueado. Entonces, mientras más, si el terapista nos dice, estoy usando PIB de 15, este problema está severo. Entonces, otra causa de la pancreatitis aguda. ¿Cuál es el primer inicio? El derrame pleural. Entonces, el paciente puede presentar derrame pleural, ya es un inicio de que está infiltrando el intersticio. Y ni que se diga a nivel celular, bloquea los procesos enzimáticos principalmente dependientes del AMP cíclico. Ustedes saben que en el resto del tubo digestivo se utiliza también el AMP cíclico. Y al bloquearse hay una éstasis intestinal generalizada. Éstasis quiere decir que se detienen los procesos y empieza a migrar las bacterias. Eso se llama translocación bacteriana. Además, que puede haber alteraciones propias de los otros procesos, por ejemplo, la anticoagulación. Muchos procesos se llevan a cabo gracias al AMP cíclico, principalmente en las interrelaciones con el calcio. Ustedes saben que dentro de lo que es la cascada de coagulación está presente el calcio, ¿verdad? En el 5A, en el 7, etc. Entonces, esto produce sangrados, hemorragias, se revierte y finalmente termina en coagulación intravascular diseminada, de pronóstico severo para el paciente. Después de todos estos procesos, estamos hablando de un proceso, por tanto, severo para el paciente. Respuesta inflamatoria. Si a esto le añadimos la respuesta propia del organismo, es decir, su cascada de la inflamación propia, prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, interleuquinas, etcétera, etcétera, entonces se imaginan cómo está ese paciente. No hay tratamiento para ese tipo de respuesta, solamente medidas conservadoras.
¿Qué es lo que dispara la respuesta inflamatoria? En Estados Unidos, en Norteamérica, que es la mayoría de la literatura, es el alcohol. ¿Ya? El alcohol es el principal factor etiopatogénico de la pancreatitis aguda. ¿Qué hace el alcohol? Produce cetonas. No solamente enferma el hígado, ¿ya?, sino también altera el pH homeostático de los acinos pancreáticos. Se dice que también hay un factor propio traumático del conducto. El alcohol tiene sustancias que al llegar al duodeno puede absorber el páncreas y producirse un trauma de las células epiteliales, por tanto alterar sus procesos fisiológicos normales. En otras palabras, no solamente el alcohol actúa por sus efectos metabólicos, sino también efectos propios del alcohol. Mientras más fuerte el alcohol, o sea, licores o estos que son sumamente agresivos, el vodka, esas cosas, entonces puede producir pancreatitis también aguda por el solo hecho de estar presente. En otros lugares, Japón principalmente, la otra gran parte de la literatura, para ellos el primer factor es el biliar, también en el nuestro. En Latinoamérica, en realidad, incluyendo México, los procesos biliares, la coledocolitiasis, la colectitis, alteraciones del flujo de la bilis, ¿ya?, la éstasis biliar, producen la pancreatitis aguda. Tal vez para nosotros la más frecuente es la litiasis en el coledo, ¿no?, la coledocolitiasis, que tapa el conducto, tapa el Wilson, entonces el proceso se localiza en el conducto al principio y después esto produce un aumento de presión y se revierte todos estos procesos y empieza la patología pancreática. Antes teníamos los triglicéridos y otros factores metabólicos, ¿no?, como ser la hipocalemia, hipercalcemia, que producían también pancreatitis. Antes estaban en el tercer lugar. La hipertrigliceridemia mayor a 800 era un factor de riesgo para el paciente, ¿no?, para el pancreatitis. Pero hoy en día ha ocupado su lugar el trauma, principalmente por la RCP o CEPRE, la coledocopancreatografía retrograda endoscópica, la que hemos visto para las patologías biliares. Entonces, este trauma, lo mismo, ya sea el aumento de presión en el conducto, la lesión del conducto, a veces se usa contraste, el bario puede irritar el conducto, o la lesión directa, ¿verdad?, se pasa a la vía y se lesiona el conducto. Entonces ya puede ocasionar una pancreatitis aguda. Es la tercera causa más frecuente en este momento. Y hay misceláneas. Ahí están las enfermedades congénitas, la enfermedad de Wilson, por ejemplo, o enfermedades del desarrollo anatómico, el páncreas anular, el páncreas indiviso, etc. Entonces, en el Schwartz tienen una gama de etiologías, pero estas son las principales. ¿Cómo se desencadena la pancreatitis? Precisamente las hemos ido explicando, ¿verdad?, bloqueando estos procesos y de acuerdo al camino que tomen. Si por ejemplo, que es serio este asunto de
de bloqueo de la capilaridad, no solamente en el pulmón, también en el cuerpo, principalmente a nivel pancreático. Entonces viene isquemia, necrosis. Y ahí vamos a hablar de una pancreatitis necrotizante. ¿Qué quiere decir? Que este proceso ha llegado a ocluir los vasos, a una isquemia del tejido, se muere el tejido, una necrosis, y si viene infección, vendrá una gangrena, ¿verdad? Entonces, y finalmente, aquí se puede formar un absceso. Entonces, se puede formar un absceso pancreático. Predominan los procesos de la estasa, habrá sangrado, habrá sangrado severo. Bueno, entonces empieza la hemorragia y se llama pancreatitis hemorrágica. Es otro tipo de pancreatitis. Pancreatitis necrotizante, pancreatitis abscesada o absceso pancreático. El flemón es ya más crónico. El flemón es más una complicación de la pancreatitis. Puede haber solo una necrosis infectada, es decir, que no se ha formado el absceso, no se ha formado la colección de detritos, etcétera, etcétera. Simplemente hay presencia de bacterias. Obviamente está yendo un camino al absceso. O simplemente puede haber una pancreatitis edematosa, es decir, con alteraciones del equilibrio hidroelectrónico, principalmente el secuestro de agua. El secuestro de agua es severo. El paciente puede llegar a fallecer, la mortalidad es elevada. Entonces tenemos que hacer el estudio de este secuestro de líquido. ¿Cómo? Con el peso no es suficiente. La mejor forma de ver que un paciente está reteniendo líquidos es pesar. ¿Ya? Y esas variaciones rápidas de 24 horas se está reteniendo líquidos. Pero en 24 horas nos puede ganar, puede secuestrar hasta 6-7 litros de agua, es decir, que su volumen circulante efectivo se va a despletar, se va a poner hipotenso, se va a... sodio, potasio, cloruro, todo eso se va a jugar, la polaridad va a cambiar, etc. Entonces, eso termina de complicar más el cuadro del paciente. Entonces, la pancreatitis se va a instalar a partir de esto de diferentes maneras, que pueden ser de rápida evolución, puede ser de 24 horas, fácilmente. En ocasiones en la RSP el paciente está bien después del estudio, en la noche tiene dolor y al día siguiente está con edema, está con isquemia, está con falla respiratoria. Entonces puede ser así de rápido o puede ser lento. ¿Qué refiere el paciente? Lo primero que va a referir es dolor, que es el único síntoma tal vez el dolor. El paciente le duele la glándula. Puede inflamarse toda la glándula o una porción de ella. Obviamente la peor va a ser cuerpo y cabeza, ¿no? El dolor, por tanto, es epigástrico, puede irradiarse a la región lumbar, puede irradiarse a ambos hipocondrios. Eso se describe con dolor en cinturón. Si es solamente la cabeza, puede irradiarse al hipocondrio derecho, dolor en hemicinturón. Si es el cuerpo, una porción de la glándula, puede irradiarse simplemente hacia atrás, a la región lumbar. Ahí la describen como transistiva, puñalada, dicen los románticos de la semiología. Entonces, dependiendo de lo que haya en esta glándula, es la sintomatología del dolor. Lo que sí es evidente, generalmente el dolor es
intenso. 9 de 10, 10 de 10. Y esto a veces hace que el paciente adopte posiciones típicas, como la posición maometana, ¿no? Se pone en la rodilla, se arrodilla y se agacha, se dobla sobre sí mismo. Posición fetal. Y el dolor intenso produce sintomatología parasimpática, entonces frialdad, palidez, diaforesis típica, ¿no? Taquicardia, solamente por el dolor. Entonces, sumamente intenso y sostenido. Puede ser súbito si hay algún antecedente de trauma, por ejemplo, o, qué sé yo, un alimento colecistoquinético. En el caso del alcohol, generalmente es un paciente que ha bebido todo un día o 48 horas. Y ahí viene con dolor intenso. No hay que descartar que sea una pancreatitis. Entonces, hay pancreatitis alcohólica, solo que no es frecuente en nuestro medio, pero es de peor pronóstico. No hay más, y obviamente por la glándula va a venir con náuseas, vómitos. Los vómitos son de carácter explosivo. El paciente está hablando y de repente tiene que vomitar y saca todo el contenido. Y cuando ya no hay contenido está con los síntomas constantes del vómito. Después es evidente, pues prácticamente no tenemos nada más como síntomas, pero el dolor es el que nos debe llamar la atención, intenso. Aunque ahora se ha descrito dolores, he encontrado que hay dolores leves, dolores abdominales, diríamos normales, entre comillas, que se han tratado como gastroenteritis infecciosas, como simples trastornos gastroalimentarios, etcétera, etcétera, y resultaron ser pancreatitis leves, ya que ceden a las 24 horas, eso ya está demostrado. En el caso nuestro, esa es la más frecuente. Clínicamente, ahí es donde tenemos que estar muy atentos, ¿ya? Porque si hablamos de un gran desequilibrio hidroelectrolítico o un secuestro de líquido, el paciente obviamente está deshidratado, ¿no? El primer dato en el examen físico de una deshidratación severa es la lengua saturada, ¿no? La sequedad de mucosas. Si es problema biliar, estará histérico, ¿no? Con pancreatitis aguda. Si es otro problema, habrá antecedentes de RCP, habrá antecedentes de hipertrigliceridemia. Entonces, ese es lo más importante en el examen físico. Los datos a simple vista. En la exploración, ¿qué vamos a encontrar? Los signos de Prioni, estar 5 centímetros, 3 arriba, punto doloroso del ombligo, ¿no? De Chaufar, igual 5 centímetros, eso para la coledocolitiasis. El Mayo Robson, golpe en la región lunar izquierda, forma de cuchillito. Pero principalmente datos que podemos encontrar, por ejemplo, en el caso del sangrado. Los signos de Colencamp y Gray Turner. Bueno, entonces, ahí no hay donde perderse. Gray Turner y Colencamp. Es decir, equimosis periumbilical y equimosis en el flanco. Entonces, ¿qué denota eso? Que esa sangre del retroperitoneo ha viajado, en el caso de Colencamp, ha viajado por lo que veíamos en el hígado, por el proceso umbilical antiguo, y se aloja alrededor del ombligo, y el ombligo equimótico. O en los flancos, entonces el retroperitoneo comunica en el dicho aquí y diseca, ¿no? Entonces aquí hay equimosis.
Y la equimosis es muy evidente, es un moretón, le decimos, ¿verdad? Es fuerte, es cianótico realmente en estos lados, bueno, no. Eso es una pancreatitis hemorrágica. Y casi nada más después la posición maometana, todo lo demás. Pero gracias a esto tenemos un 70% de aproximación al diagnóstico. Con solo eso. Entonces, dolor intenso es lo que más nos tiene que llamar la atención. Tratar de buscar esos otros signos. Y si no, pues, laboratorio. ¿Qué tenemos en laboratorios? Lo ideal sería la tripsina o el tripsinógeno. Lo ideal. Porque sus valores elevados ya están dando el diagnóstico. Pero no hay. Es muy difícil. Tenemos a la amilasa, la lipasa y la amilasa urinaria. La amilasa, el problema de la amilasa es que no es la única enzima, o sea, el páncreas no es el único que tiene amilasa, también están las glándulas salivares, en el intestino delgado principalmente. Una gastroenteritis puede producir hiperamilasemia. ¿Ya? Entonces, pero obviamente no va a tener un dolor intenso. Ese es el problema. El otro problema es que la amilasa sube, o sea, rápidamente, 24 horas, y va bajando, cosa que entre los 7 a 14 días retoma sus valores normales. En cambio, la lipasa es todo lo contrario. Empieza su elevación a las 24 horas y tiene un pico entre el 7º a 14º. Entonces, cualquiera de los dos. Lo cierto es que si están elevadas, debe hacernos sospechar en una pancreatitis. Descartar. Y sospechar significa dar con la causa, porque el tratamiento va a estar en base a esto. Esa es la parte más importante. Las otras, sea o no sea, por ejemplo, la salmonelosis, no nos interesa que sea la salmonella typhi, la paratyphi, la AS, la S, etcétera, etcétera. Todas mueren con un ciprolina. Es más, E. coli, Shigella mueren con ciprolina. No hay problema de la etiología, pero aquí sí tenemos que ver cuál es la etiología. Ya no es una general. Entonces, con el diagnóstico, con una hiperamilasemia generalmente de 300, ya nos alerta el bicho. Peor si son de 1000, 2000. Esto ya no es de la glándula salival, salvo que haya trauma. No va con la gravedad y tampoco es un marcador de gravedad de esto. ¿Ya? Simplemente se eleva porque la glándula está inflamada y el proceso se ha revertido. Eso quiere decir que no quiere decir que yo espere a que esto sea otra vez en 100 o 200 para darle el alta. Pero si el paciente está sintomáticamente bien, no importa, la cosa es que su hiperamilasemia se vea en este cuadro. Lo mismo con la lipasa. Ahora la lipasa más bien sí nos puede ayudar en su evolución, ¿verdad? Porque como se le da poquito, si va aumentando, quiere decir que está empeorando la pancreatitis. Pero no quiere decir que sea una pancreatitis grave, severa, hemorrágica. Puede ser una edematosa, ¿no? Con lipasa elevada. Puede ser una necrohemorrágica con una lipasa promedio. No va con la gravedad, solamente es diagnóstico en este caso. La amilasa urinaria es cuando hay duda, porque los procesos patológicos del tubo digestivo y de las glándulas salivales generalmente son rápidos, ya se inflama y no es un marcador su amilasa. Entonces la orina la elimina rápido, pero en la pancreatitis no, le cuesta esta amilasa eliminarla. Entonces
tal vez es más específica que la amilasa sérica. Si la encuentran en orina, en realidad puede tratarse de una pancreatitis, severa o no. Estos son nuestros laboratorios, no hay más. Esto es de apoyo diagnóstico. Entonces, si tiene un dolor intenso, sospechan pancreatitis, pídanle amilasa lipasa por lo menos, o amilasa urinaria. Y si hay grips, ¿no? Mejor. Con esto tienen el 100% del diagnóstico, o sea, es pancreatitis. Es pancreatitis, debe ser tratada como tal. La imagen, gabinete. Acá vemos además esta cosa. En el gabinete, el de más especificidad y sensibilidad de momento es la ecografía, porque nos va a indicar si encuentra aumento de la glándula pancreática. Generalmente no tiene que ser más de 13 centímetros a lo largo, no más de 5 o 7 centímetros a lo alto. Nos va a mostrar la heterogenicidad, nos puede mostrar colecciones pancreáticas, ya, líquidos, secuestros de líquidos. Y a veces el conducto de Wilson dilatado, entonces nos puede ayudar bastante. En cambio, la tomografía, aquí baja, ¿ya? En los primeros días. Porque ¿qué nos va a dar? Lo mismo que la ultrasonografía. Entonces, actualmente se dilata la tomografía, porque la tomografía va a aumentar su sensibilidad a partir del 4º o 5º día. Ahí vamos a encontrar lo que queremos encontrar del páncreas. Hasta aquí tal vez nos diga lo mismo que la ecografía, que es una pancreatitis. Nada más. Y uno que otro dato nada. Pero si yo le pido al 4º o 5º día, no solamente me va a dar el diagnóstico, también el pronóstico, la complicación y las pautas de tratamiento. Entonces, esa es la ventaja de una tomografía postergada. Y la resonancia magnética es muy específica, muy sensible, pero es igual que la tomografía, ¿no? Solo que de mayor costo, mucho más costo. Con eso entonces puedo hacer ya un diagnóstico aproximado o completo de una pancreatitis. ¿Qué nos interesa en la pancreatitis aguda? Ver cómo le va a ir al paciente. Ya tenemos que adelantarnos a esto. Entonces, ¿qué se hace si se tiene el diagnóstico de pancreatitis? Primero, las medidas generales, tratamiento, interconsulta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si está deshidratado, tenemos que hidratar, líquido, endovenosos, nada por vía oral de momento. Si está con mucho vómito, sonda nasogástrica. Antes a todos era de rigor sonda nasogástrica, hoy en día no, solo el que tiene vómitos, ¿ya? Y soluciones, de momento, por lo menos unos 3.000 días, mínimo, a veces 4.000, etc. El inicio del tratamiento son los líquidos. Mejor si son líquidos isoosmolares, o sea, fisiológicos. Aunque hoy en día la tendencia es dar cualquier líquido, no hay problema. Si puede dar el fisiológico, ¿por qué? Porque no van a alterar la homeostasis de los líquidos y electrolitos. Interconsultas, ahí tienen que estar involucrados por lo menos el terapista, el cirujano, el gastroenterólogo, ¿ya? ¿Para qué? Para ver bien la evolución. Lo otro que se hace es el pronóstico.
ahí había una confusión. Esto había en los últimos congresos, indican aquí en Latinoamérica, ¿no? Que dice que se saltan los pronósticos, se van directamente a la gravedad del cuadro. Lo cierto es que hay criterios pronósticos y criterios de gravedad. Depende de lo que ustedes quieran encontrar. Gravedad, ¿para qué? Si todavía esto puede estar iniciando, ¿verdad? Entonces los pronósticos nos ayudan. Ramsson, los criterios de Ramsson, hay también los criterios de Ramsson modificados. En un estudio que se ha hecho recién hacia el 2000, antes de la pandemia, 2017-2016, en una serie de más de 70 artículos por país, obviamente sus países más trascendentes, ¿no? Japón, Suecia, Alemania, Italia, Estados Unidos. Es un estudio australiano, ha encontrado que el 70% de los hospitales de estos países más importantes utilizan los criterios de Ramsson. Más de un 25% los criterios de Atlanta. Y el resto se va entre los criterios de Glasgow, de Tokio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay un montón de criterios pronósticos. Es decir, ¿cómo le va a ir al paciente? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Y en criterios de gravedad, por mucho más del 90%, utilizan los Apache 2. Los criterios de Apache 2. Hay 1 y 3. 1, 2, 3. Los que más utilizan son el Apache 2 y otros los criterios de Atlanta. Desde el 2012, por si acaso, son estos nuevos criterios. Que hoy en día la tendencia es irse directo aquí, porque es más fácil que hacer el Apache, pero el Apache es mucho más sensible, es mucho más, solo que seguramente tiene más cosas. ¿Qué dice Ramsson? Dice que hay 24 horas y 48 horas claves para este paciente, desde el momento de su ingreso. No toman en cuenta la hora de ingreso, ¿ya? Entonces, toman en cuenta el día de ingreso. Y lo dividen en dos. En el texto van a encontrar con litro y sin litro, ¿no? Para las pancreatitis alcohólicas y para las pancreatitis biliares. Las alcohólicas, las biliares son rangos más elevados. En los criterios para el alcohol, por ejemplo, toman en cuenta las 24 horas los leucocitos, mayor a 16, ¿no? Me corrigen si me voy a equivocar. ¿Por qué? Es obvio, es un proceso inflamatorio. A mayor inflamación, mayor leucocitosis. ¿Ya? Y estamos hablando de algo agudo, o sea, no esperemos leucopenia todavía. Entonces, mayor leucocitosis, si es más de 16, dice Ramsson, ojo, ¿no? Es algo fuerte. Glicemia, ¿no? El azúcar mayor a 250, 220, 250. Si la glicemia está elevada, significa que el proceso del glucagón, que es uno de los efectores, el proceso inflamatorio, la respuesta al síndrome metabólico es fuerte. Esa respuesta metabólica no es normal, está aumentada. La deshidrogenasa láctica mayor a 400. Si está aumentada la deshidrogenasa láctica, esta es una enzima de los epitelios. No solamente hay aquí en el páncreas, también hay en el corazón, también hay en el músculo estriado, ¿no? Pero si en la pancreatitis esto está elevado, lo mismo, hay un proceso inflamatorio severo a nivel de los epitelios glandulares pancreáticos.
La transaminasa glutámica oxalacética, mayor a 220, 250 también. ¿Qué significa? Lo mismo que la DHL, ¿no? Que también está en los epitelios, en los granos, etc. También está en el músculo esclero cardíaco y todo eso. Y la edad. Una persona no reacciona igual si es más de 56 años o 55 años. Yo no recuerdo muy bien esas cosas, están frenando la memoria. ¿Qué es lo correcto en esto? Nos está hablando de la fisiopatología. ¿Ya? ¿Se puede complicar? Por supuesto que se va a complicar, y a las 48 horas. Hemos dicho que se mete con los procesos enzimáticos, metabólicos, el calcio. Empieza a haber un consumo del calcio, ya grande, sistémico. Entonces, si este disminuye, entonces es severo el cuadro. Es muy severo, va a sangrar, va a hacer coagulación intravascular, va a estar muy, muy mal. El hematocrito. Si sangra, ¿qué pasa? Baja la hemoglobina. En este caso, cuantificamos el hematocrito. Menor, si ha disminuido en más del 10%. O sea, ¿qué quiere decir? Si entró con hematocrito de 35, ¿no? Su 10% es 3.5, es decir, si a su ingreso tenía 35 y ahora tiene 31, está sangrando. Entonces es una pancreatitis hemorrágica. Se está instalando una hemorragia, entonces alerta a todo eso. Líquidos, exceso de base y secuestro como tal, ¿no? El exceso de base en la gasometría arterial, es decir, que hay que pedirle una gasometría arterial. El exceso de base es todos los electrolitos que no son sodio, potasio y cloruro, ¿no? Los fosfatos, los magnesios, etcétera, etcétera. Si esto está aumentado, es una brecha aniónica, es decir, tiene un valor negativo y un valor positivo. Si esto está aumentado, hay secuestro de líquido a expensas de electrolitos. El secuestro de líquido mayor a 6 litros. Aquí menos, más 6 también. Si esto está aumentando, entonces es un proceso edematizante severo, ¿no? Hay un gran secuestro de líquidos. Estos 6 litros no están en el espacio intravascular, están en cualquier lado. El paciente va a morir, ¿no? Se va a hipotensar y se va a morir. Y por supuesto la presión parcial de oxígeno, que se está bloqueando la membrana respiratoria. Entonces, Rank no es el único que habla de la fisiopatogenia del páncreas, de cómo está aconteciendo la verdad, ¿no? La pancreatitis. Y es más, nos dice que si más de estos, si tiene 7 en total, tiene una mortalidad mayor al 40%. Y va a bajar si son 5, etcétera, etcétera. Entonces, esto es pronóstico. Solamente tenemos que estar alerta. Entonces, si hay un bloqueo, si hay una PO2 baja, hay que entrar a terapia, ¿no? Antes que se ponga mal. Si hay descenso del hematocrito, hay que adelantarle la tomografía para buscar dónde está el sangrado y alistar sangre, etcétera, etcétera. Los otros criterios toman también algunos parámetros de estos, ¿no? Los de Glasgow, por ejemplo, toman la glicemia, la DHL, los leucocitos y todos los demás casi lo mismo. Los de gravedad, el Apache 2 ve al paciente como tal. Si ustedes ven los criterios de Apache 2, se utiliza
la edad del paciente, cuánto tiempo está internado, si está intubado, no intubado, si tiene cirugía menor, cirugía mayor, su hematocrit, su fiebre. Te van dando scores, ¿no? Si es mayor a 26, tiene 80% de mortalidad, o sea, se va a morir el paciente. Hagamos lo que hagamos. Está yendo por ese camino. La ventaja de los de Apache es que se puede hacer repetir en cualquier momento, ¿no? Porque califica esos a la hora, ¿no? Entonces, si ustedes ven, si ha variado, por ejemplo, la PO2, entonces saben que se está complicando. Si el paciente ha sido operado por una colecistitis, una coleocolitiasis, el Apache también va a aumentar, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda. Por eso utiliza más el Apache 2 y los AMP. Los criterios de Atlanta tienen una facilidad que nos hablan más de un proceso biliar. Por eso ya es más para especialidad. Miren. Entonces, esto, hasta aquí ya tenemos al paciente con sus criterios, quizás se ha enterado el de terapia, si está grave o no está grave. Si es alcohólica, si es alcohol y tiene más de 2 o 3 criterios, necesita ir a la terapia intensiva, aunque al paciente se le vea bien. Ya necesita ir porque a las 24 horas va a estar muy sano. Si es biliar, el tratamiento es sacar la piel, ¿no? Hacerle la RCP. Pero la RCP es la tercera causa de pancreatitis, no importa, es el mayor parte. Ya está con pancreatitis, ¿verdad? Se le puede empeorar, sí, pero hay un chance más del 50% de que salga exitosa. Solamente el descomprimir esa piedra de ahí, todo esto va a ir mejorando. Los triglicéridos, tratar la hipertrigliceridemia, igual terapia, ¿ya? Porque no va a bajar así tan rápido, porque no hay un medicamento que lo baje así al triglicérido. Lo mismo con las otras causas. Si es un páncreas anular, habrá que entrar a operarlo, etcétera, etcétera. Si el paciente está muy mal, sus criterios de Apache realizados, digamos, a las 48, o tiene criterios específicos, Ramson, disminución del hematocrito, etcétera, etcétera, habrá que hacerle sí una tomografía. ¿Por qué? Porque voy a encontrar el secuestro de líquido, si hay necrosis, solo que esta tomografía tiene que ser dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ver las fases de contraste. Y tiene que ser mínimo de 26 cortes para arriba, es decir, una tomografía de última generación. Solo así voy a ver el compromiso glandular de del páncreas. Y nos va a decir la TAG el 40% comprometido, 50% es tejido necrótico, entonces ya sabemos a qué nos vamos a tener. Si no hay, si el paciente está bien, hemos dicho que nos aguantamos con la tomografía. Y le vamos a hacer al 4º o 5º día, mejor si es a la semana. ¿Cuál es el objetivo de esa tomografía? Ver si hay necrosis, nos va a mostrar la necrosis. Obviamente tiene que ser mínimo con contraste endovenoso. Nos va a mostrar la necrosis, nos va a mostrar el absceso, nos va a mostrar si ha habido sangrado, nos va a mostrar si esa colección es líquida, si tiene colecciones, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los criterios de Baltasar, que nos dice, son 5 los criterios: A, B, C, D y E. El A es prácticamente un páncreas normal, ¿ya? Puede tener todo esto, pero al 4º o 5º día su tomografía me muestra un páncreas normal. Bien, ¿eh? Porque puede tener todo, puede tener sus Ramson y todo eso, pero su TAC está bien,
Quiere decir que ese paciente va a ir bien, se va a ir caminando a su casa pronto. El B es edema. Glándula aumentada de tamaño, Wilson dilatado, etcétera, etcétera. También es bueno. El C es un páncreas heterogéneo. No, todo puede estar heterogéneo, pero es el sinónimo médico de deshilachado. O sea que no hay bordes, no está mensurable, está difuso, ¿ya? Se ve como no hay un borde específico con que digas esto es páncreas y esto es tejido, ¿no? Entonces puede haber algunas colecciones muy pequeñas. Esa es la C, ya es algo de verdad, ¿ya? El D ya tiene una colección, puede ser sangre, puede ser líquido. Lo más probable es que esa colección se abscede o se enquiste. Y peor si es E, más de 2 colecciones, gran secuestro de líquido y todo eso. Entonces la tomografía, independientemente de estos, me va a dar algo exacto del páncreas, de la pancreatitis. Hasta aquí no hay criterios quirúrgicos, no se opera el páncreas. Lo hago el tratamiento de sostén. Si estamos hablando de edema, estamos hablando de tercer espacio, osmolaridad, electrolitos séricos, tendré que monitorizar eso. Es decir, necesita sonda Foley, catéter venoso central, soluciones. ¿Qué soluciones le voy a dar? ¿Cómo está su diuresis horaria cada día? ¿Cómo están los electrolitos? Sodio, potasio, cloruro, la gasometría. Entonces, todo eso tengo que hacer con ese paciente. Si le voy a poner sonda nasogástrica y no. Antibióticos discutidos, salvo que tengan una necrosis. Unos dicen, no voy a esperar a la necrosis o a la infección y lo voy a dar directamente, ¿no? Y lo que se usa son quinolonas o cefalosporinas de tercera y cuarta generación, ¿no? Porque tienen buena penetración en los tejidos pancreáticos y en los líquidos también. Entonces, ciprofloxacina o floxacina o ceftriaxona, treonama, etc. Antibióticos discutidos. Después, lo que venga, ¿no? RCP hay que hacerle, si es biliar, para los metabólicos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tratamiento, pero no es quirúrgico. ¿Cuándo es quirúrgico? Cuando hay que debridar, cuando hay un absceso o cuando hay una hemorragia activa. ¿Ya? Cuando la necrosis es mayor al 50%, ahí es mejor sacar ese tejido. Cuando es un absceso, hay que absceso drenado, absceso curado. Y hemorragia, hay que entrar y ligar los vasitos, uno por uno. ¿Ya? ¿Cuál es la nueva tendencia? Esperar si esto se puede contener 7 a 14 días. ¿Por qué? Con el tratamiento del sostén, ¿sí? Va a hacer que todo esto, si no está sangrando, se contenga, se autolimite y es muy fácil funcionar. Entonces esa es la tendencia actual y eso se llama cirugía percutánea en páncreas. Entonces ya no se entra, ya no se debrida. Antes teníamos que, se le dejaba el abdomen abierto porque había que lavarlo casi cada 12 horas, cada 24 horas, abrirse, entonces. Ahora ya no, esperamos que se autolimite y si, digamos, la tomografía me avisa, aquí está el problema. Si el estómago está por aquí arribita, por endoscopía me meto, debrido y lo dejo drenar.
Hoy en día incluso se pasa la aguja, se atraviesa todo el estómago y se le llega hasta el páncreas y se le deslumbra. Ya no solo es percutáneo, sino transabdomino o transestómago. Lo mismo si está hacia atrás, si es abordado por región lumbar, por flanco. Si hay que ponerle 2, 3 catéteres, se le pone y el paciente va bien instalado. Cirugía versus mínima invasión. Y finalmente la dieta. Antes se usaba NPO 5, 7 días, reposo absoluto de la glándula. Hoy se sigue usando, pero antes les ponían NPT neutral, nutrición parenteral. Preguntas de examen, ¿verdad? ¿Cómo se hace una nutrición parenteral? ¿Qué se necesita? Previo, post. Después se puso de moda la nutrición enteral total, es decir, una sonda nasoyeyunal por la nariz hasta que atraviese el píloro, se vaya a la segunda porción, tercera porción y ahí se deja la sonda. Y se le empieza a dar alimentación enteral. Hoy en día, lo ideal es no tenerlo en NP. ¿Por qué? Por la translocación bacteriana y la infección a la glándula. Pero sí es cierto que hay que reposar la glándula, no se olviden la secretina, la colecistocinina, la gastrina, el ácido clorhídrico y todo eso. Entonces, la mejor opción es la sonda nasoyeyunal. Hay países como Japón que le inician dieta, pero una dieta muy especial, muy contenida en sus solutos, en sus modalidades, etcétera. Como los occidentales somos más, no nos gusta hacer muchas cosas, entonces nasoyeyunal y dieta normal, ya licuada, distal. ¿Sí? Eso es lo que hoy en día se hace. No hay, desde el punto de vista quirúrgico, debemos manejar todo esto, pero siempre estamos conservando el no ultrasonido. Y ahí lo veis mejor. Aquí quedamos. Nos faltaría pancreatitis crónica, vaso y enfermedad del hígado. Con eso hemos terminado el programa. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Entonces la siguiente semana hígado y vaso ya terminamos. Gracias, Alexa. Salvo que la doctora nos haga venir de nuevo, pero no creo. Igual porque les voy a mostrar videos de LSP, unas personas que nos hagan, no se dan mucho. Nada más. ¿Ya? Hasta luego. Doctor, para cuestión del examen, ¿va a entrar sobre el Apache 2, sobre las clasificaciones? No a detalle, Sí. pero eso sí. ¿Ya? Porque todavía está vigente y está en el texto. Sí. Claro que en el texto están los dos, el alcohólico y el ciliar. ¿No? ¿Y el Baltasar? Baltasar no hay, creo. Creo que sí hay, pero sí tienen que saber ese rol, ¿ya? Que en el examen de grado también les preguntan lo mismo de las nutriciones. Pancreatitis es el tema ideal para el examen de grado, mientras más lean, mucho más.